20 puntos. 20 puntos se juegan en laboratorio. La nota de aprobación es mínimamente 12 puntos. A ver, entonces estos 20 puntos van a estar distribuidos de la siguiente manera. La asistencia, 1, los informes son 6 puntos. Van a haber 2 exámenes. Un primer examen que es 4 puntos y un segundo 6 y las prácticas que son 3 puntos. Ahora, ¿qué significa cada uno? La asistencia, como les dije, es obligatoria. Obligatoria. Ustedes dirán, porque somos hartos no se va a dar cuenta. No, sí me voy a dar cuenta porque la asistencia ya saben que las puedo tomar en cualquier momento. Y sí o sí la voy a tomar la asistencia. Los informes. Los informes deben cumplir con las siguientes características. Deben estar completos de acuerdo a los que se les solicite. Deben adjuntar una bitácora, es decir, que hoy vamos a avanzar nuestro primer laboratorio, entonces ustedes tienen que ir tomando nota y eso adjuntar a su informe. Debe estar ordenado, debe tener buena redacción y ortografía. Esto es muy, muy importante para mí. Tiene que tener coherencia a lo que me están escribiendo. Debe ser limpio y cada informe va a ser evaluado de forma individual o grupal, porque generalmente cuando se hace en computadora van a internet, lo copian y no entienden lo que se les está pidiendo, no entienden lo que están escribiendo, entonces por eso se los va a evaluar, ya sea en clase o en una llamada extra que tengan conmigo por grupo. Está terminantemente prohibido copiar los informes. Párrafo que se parezca a otro informe, ambos grupos quedan sin nota. Y sin nota me refiero a que pierden los 6 puntos en todos los informes. Así en los otros no hayan copiado. Ahora, los exámenes serán de forma oral. Son de forma oral y personal. No es que se van a conectar todos y aquí les voy a tomar examen. No, todos van a tener un horario para dar sus exámenes. Algunos pueden ser de forma presencial, pero oral. Las prácticas, estos 3 puntos de aquí que se van a ganar, van a ser por el desarrollo de prácticas caseras. Es decir, por ejemplo, hoy vamos a avanzar pH y conductividad. Entonces, aquí ya tienen que hacer una actividad casera, es decir, desde sus casas, que las tienen que hacer en grupo, y entonces aquí ya vamos a ir evaluando, porque hay maneras de medir, por ejemplo, el pH de forma casera, entonces ustedes ya lo van a experimentar desde sus casas. También van a ver exposiciones y cómo es su desenvolvimiento en laboratorio. ¿A qué me refiero con este desenvolvimiento en laboratorio? Si fuéramos de forma presencial, desde su entrada, qué medidas de seguridad toman al entrar al laboratorio, su trabajo en equipo, etcétera. Pero en el caso de forma virtual, si es que hay participación o no, igual yo los voy a estar registrando y así se van a ganar sus puntos. Ahora, en el contenido del informe, el contenido del informe es el siguiente. Lleva el número de laboratorio, como cualquiera, el nombre de la práctica, los objetivos. Ustedes los objetivos, los van a definir de acuerdo a lo que vamos avanzando. No deben copiar de la guía. Hay guía de instrumental, pero no deben copiarlos, deben aprender a redactar sus propios objetivos de acuerdo a lo que se está avanzando. Ahora, en el fundamento teórico, en la guía hay este pequeño contenido. Disculpe, Sí. ingeniera, en los objetivos, ¿cuánto mínimo de objetivo hay que poner? Mínimo 3 objetivos o mínimo Ok, 2 objetivos, porque en algunos incluso hasta uno pueden haber, no es que sean muy extensos. ok, gracias. Ya. En el fundamento teórico, como les decía, pueden copiarlo de la guía.
En realidad van a copiar primero lo que hay en la guía, hay un contenido ahí en cada experiencia y adicional a eso yo en cada clase les voy a dar una especie de cuestionario que eso lo tienen que adjuntar ahí mismo en el fundamento teórico. Los materiales interactivos, en este caso, si es que fuera de presencial, los van a registrar. En caso no los hacen, pero como van a ser de forma casera, algunos laboratorios, entonces aquí van a tener que anotar el listado. Por ejemplo, no sé, jarra, plásticas, vasos, todo eso que van a necesitar. El desarrollo de la experiencia tienen que describir paso por paso lo que van a realizar. Deben incluir imágenes, aquí no les pido dibujo, tal vez si tienen la posibilidad de imprimirlo y pegarlos, lo hacen o simplemente copiar, ¿ya? Cálculos si lo hubiera, recomendaciones, conclusiones y la bibliografía. Ojo en la bibliografía, no quiero que me pongan Wikipedia, Google, eso no son bibliografías. Así que pueden revisar cómo se redactan o cómo se ponen las bibliografías y lo colocan. ¿Ya? Además, aquí vamos a juntar una parte como de anexos que me estaba olvidando, que ya son actividades adicionales que les voy a ir dando. Estos informes, algunos les voy a pedir que sean en computadora, pero otros de forma manual, es decir, que los tienen que hacer, ¿ya? Al que les toque. Obviamente un informe debe tener una carátula con el listado de los integrantes del grupo y la persona que hizo el informe, ¿ya? La persona, porque a veces me ha pasado que algunos forman grupos y, por ejemplo, este laboratorio le toca a tal persona, el próximo lo hace la otra persona, ¿no? Pero se van colaborando internamente, pero me ponen quién ha sido el responsable de elaborar o poner todo en el informe. Ya no debe ser la misma persona, por si acaso. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, pueden hacerla ahora. Auxiliar, una pregunta. ¿Los informes se van a presentar por Classroom o de manera, o sea, en físico? O sea, vamos a ir a entregarlos a la universidad. En su mayoría van a ser por Classroom. Ya sería muy particular si les pidiera que lo lleven a la universidad. Entonces se lo presentaríamos como en PDF, formato en PDF. Sí, de esa manera. Disculpe, ¿y esto de Word que está presentando nos lo va a subir a Classroom o no? Se los voy a subir para que lo tengan en cuenta y también para que se puedan guiar cuál es el contenido del informe. Ya, gracias. ¿Nadie más tiene alguna duda? Disculpe auxiliar, la guía para sacar la parte del fundamento teórico, ¿dónde la conseguimos? La pueden conseguir en laboratorio, ahí las tienen. Si tienen la posibilidad de comprarla, pues bien, tal vez pueden dar, no sé, yo comprendo tal vez la situación y pueden comprar quizás una por grupo y ya ustedes se ven, ¿no? Y pueden ir trabajando así. Está bien, muchas gracias, auxiliar. Disculpe auxiliar, ¿la guía la encontramos en el laboratorio de química en el 260 o es en el laboratorio nuevo? En el laboratorio nuevo, en el 251. Ya, está bien. Gracias. ¿Conocen, no? Sí. Sí. Es todo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Disculpe auxiliar, buenos días. Respecto a los grupos, creo que hicieron grupos. Los que no tienen pueden trabajar solo. Hay algunos
compañeros que están sin grupo, así que pueden ponerse en contacto y armar su propio grupo. Es mejor porque va a ser más difícil que hagan algunas prácticas, ¿no? Que van a requerir que las hagan en grupo, así que mejor intégrense alguno. Una consulta más, recién me acabo de incorporar, aquí la señal está un poco lento. ¿Los laboratorios van a ser de manera virtual o presencial? Les decía que algunos van a hacer, al menos que sea muy importante ir al laboratorio, pero se les va a asignar, en caso sea presencial, los horarios en los que pueden ir, así para que no todos vayan al mismo horario y haya la aglomeración. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok, muchas gracias. ¿Usted está en el grupo AUXI? Así es, estoy en el grupo. De todos modos, ¿saben qué, chicos? Para mí es mucho más cómodo que se maneje un grupo de laboratorio. Si alguien lo pudiera crear, te lo agradecería mucho, porque a veces hay cosas que de repente ustedes quieren preguntar solamente del laboratorio y tienen que hacerlo por el grupo que tienen con el ingeniero. Entonces, si alguien pudiera y agrega todo, se los agradezco. Bueno, si es todo, vamos a empezar con nuestro primer laboratorio, que es determinación de conductividad y pH. Chicos, tomen nota. Es importante que tomen nota porque de aquí pueden ser cosas que no hayan en la presentación y vengan en un examen. Así que vayan tomando notas y cualquier duda me preguntan. Ya. En la determinación de conductividad, a ver, voy a ver. Determinación de conductividad y pH. Ya. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera experiencia? Es que conozcamos de forma teórica cuál es el funcionamiento de un equipo como es el conductímetro y un pHímetro. Además que vamos a aprender cuáles son los mecanismos de calibración de los equipos. Todos los equipos, luego de un determinado uso, necesitan ser calibrados para dar mediciones exactas. Luego vamos a conocer algunas aplicaciones industriales, tanto del conductímetro como del pHímetro. Bueno, primero, ¿alguien sabe qué es el pH? Es el potencial de hidrógeno. ¿Ya? ¿Quién participó? Gonzalo Antezana. Ok. ¿Alguien más? Ya. Entonces, como bien lo decía su compañero, el pH significa potencial de hidrógeno. Y esta es una medida que nos sirve para establecer o para determinar cuán ácida o básica está una solución o una muestra. Aquí tenemos la escala de pH. Ustedes ya deben conocer que el pH puede ser ácido, básico o neutro. Y de acuerdo a esta escala puede variar de color. ¿Cómo se mide el pH? Tenemos dos maneras de medir el pH. Una usando los indicadores ácido-base o el papel pHímetro que ustedes conocen. También lo denominan papel tornasol. Y un poco utilizando más tecnología serían los equipos pHímetro. En el caso de los indicadores ácido-base son los que generalmente se ocupan en el laboratorio. Ustedes ya los deben conocer al que vemos acá en la imagen, que tiene así su escala de colores y todo. Es muy sencillo de usar, pero algunas de sus desventajas tal vez es que solamente nos dan estimaciones aproximadas. Por ejemplo, si hay un grupo haciendo una medición, puede decir que el pH esté 14, 13, entonces va a ser muy aproximado. Y muchas veces lo vemos como que de 13 a 14 no es nada, pero la diferencia ya en la industria es muy significante. Una de las ventajas de este tipo de indicadores o papel pHímetro es que son económicas. Por eso generalmente se los usan en laboratorio.
Luego tenemos los pHímetros digitales. Estos tienen su gran ventaja ya que nos dan lecturas de pH precisas y también que son de fácil manejo. Aquí, por ejemplo, este que podemos ver en la imagen es un pHímetro más de mesa. Hay otros que son portátiles. Creo que lo tengo más acá adelante, como este. Por ejemplo, este es el que tenemos nosotros en laboratorio. Es muy fácil de manejar. El pHímetro es un sensor que a través de una diferencia de potencial mide el pH de una solución, es decir, mide el contenido de iones hidrógeno en una muestra. Iones hidrógeno. Aquí puntualmente lo dice, iones hidrógeno. ¿Cuál es la parte más importante de un pHímetro? Es su electrodo. El electrodo lo encontramos en esta parte de forma de lápiz, que lo podemos ver aquí, e internamente está conformado por las siguientes partes que podemos ver acá. De forma general, este electrodo tiene un electrodo de membrana y un electrodo de referencia. En algunos casos, estos electrodos vienen de forma separada, pero generalmente en estos tipos de pHímetros vienen en forma conjunta, es decir, tienen esta apariencia, que se los denominan electrodos combinados porque llevan ambos. ¿Cuál es el que mide en realidad el pH? Es el electrodo de membrana, porque este bulbo, que está aquí como una forma de gota, es el que mide y el que está en contacto con la solución que vamos a medir. Dentro de él, ¿cómo hace la comparación? Que se dice que el pHímetro lo que mide es un diferencial de potencial y lo transforma en valores de pH. Entonces, con el electrodo de referencia, este ya viene con un valor determinado. Un valor determinado que por diferencia del valor que posee este con el que está midiendo, nos lanza el valor aquí en esta pantallita de cuánto es el pH de nuestra muestra. Es muy importante el cuidado de este electrodo, es la parte más frágil. No se los puede tocar con las manos. Antes de cualquier medición, se los debe enjuagar con agua destilada para cuando ya dejemos de usar el electrodo o más bien el pHímetro, debemos poner aquí en esta tapita que lleva en este caso este pHímetro una solución de cloruro de potasio, generalmente 3 molar. ¿Por qué es importante tenerlo en este tipo de solución? Porque permite que el electrodo permanezca húmedo, no se seque, no forme incrustaciones a lo largo de todo el electrodo y posterior pueda causar daños en las mediciones. Entonces, con el cloruro de potasio lo que permite es que todo el tiempo los iones o este electrodo de referencia permanezca activado para cuando toque hacer la medición, él pueda hacer la comparación respectiva. Además que, como dice acá, este es un electrolito interno que tiene un pH igual a 7, es decir, mantiene el electrodo a un pH neutro. Hay diferentes tipos de pHímetro, como veíamos más antes. Por ejemplo, en este caso, estos son de mesa, este igual, este ya son más manuales, más portátiles. ¿Qué debemos considerar al momento de ver un pHímetro? Que algunos presentan un termómetro aparte del electrodo. Ambos se deben usar juntos porque el pH con la temperatura, más bien, la temperatura tiene influencia en el pH. Ya eso ustedes tienen una tarea más adelante donde tienen que investigar cómo influye la temperatura en el pH. Generalmente el pH se debe medir entre los 20 y 25 grados centígrados. De esta manera han sido diseñados estos tipos de equipos. En este caso podemos ver que tenemos un como termómetro y el electrodo de pH aparte, pero existen otros como este
que dentro de este electrodo ya tiene el termómetro incluido. Entonces, no les vaya a asombrar si algunos no llevan un termómetro como esta parte, sino que ya los tienen incluidos. Igual miden la temperatura. Estos son más de mesa, igual son de fácil manejo, son los que generalmente se usan en las industrias. Ahora tenemos este otro que nosotros tenemos en laboratorio, es parecido a este. Este es más portátil, es para hacer análisis in situ, tiene igual un buen rango de medición, de exactitud, entonces por eso igual se lo utiliza. Uy, no me deja avanzar. Ya. Para hacer el calibrado de esta solución, mejor dicho, del pHímetro digital, se necesitan soluciones tampón o también denominadas buffer. Estas son las que nos permiten mantener el pH de una disolución, es decir, que nos van a permitir hacer mediciones más precisas y más exactas una vez esté calibrado, porque si el equipo está descalibrado, nos van a dar datos muy erróneos. Justamente el de nosotros se hace más o menos el calibrado de esta manera. ¿Qué es lo que se hace? Para hacer un calibrado de un pHímetro se tienen soluciones buffer de pH 4, 7 y 10, es decir, ácido, neutro y básico. Para hacer el calibrado, cada equipo tiene la opción cal, que significa calibrar, y se inicia con el pH 7. Siempre se inicia con el pH 7. Entonces se pone un poco de muestra, el electrodo se lo debe enjuagar con agua destilada. ¿Por qué con agua destilada? Porque el agua destilada tiene menor cantidad de sales, entonces va a evitar con eso que el electrodo se dañe. Ya, entonces lo enjuagamos, lo introducimos en la muestra, tienen un botón, como les dije, que dice calibrar, se presiona y nos va a dar un dato aquí. Nos tendría que dar 7, por ejemplo, en la pantalla. Pero si no fuera así, tienen como un tornillo y nosotros tenemos que ir ajustando hasta el pH 7. Una vez realizamos con el pH 7, el siguiente es el pH 4. El mismo procedimiento. Generalmente se hace pH 7 y pH 4. Es lo ideal. En algunos casos hacen el pH 10 cuando ya se va a trabajar con soluciones mucho más básicas, pero ambos son válidos. ¿Ya? Ahora vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el pHímetro. A ver. ¿Pueden ver lo que se está compartiendo? Sí, se ve. Sí se puede ver. Ya. No se escucha, auxiliar. ¿No pueden escuchar? No se escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. A ver. Sigue sin audio.
No se escucha, disculpe. Siga avanzando, auxiliar. Ya nos manda el enlace del video por Claro. Está apagado su micrófono, creo.
creo que nos quedamos aquí. Ay, no sé por qué no puedo. Ya, nos quedamos aquí entonces. Este es el video que quería mostrarle. Bueno, es más o menos ahí explica cómo en realidad cómo se utiliza en realidad el pHímetro. Entonces, pueden verlo, tienen que verlo, chicos. Y de acá, que está con las flechitas rojas, es un enlace para que ustedes puedan ver cómo se puede medir o cómo se puede obtener un indicador de pH de forma casera. Ese video les va a servir de guía para que ustedes en grupo lo trabajen, es decir, lo tienen que hacer. Ahí hay algunas sustancias químicas, obviamente que no van a poder comprar, pero quienes puedan ir al laboratorio lo pueden hacer, pero si no, pueden hacerlo con materiales, a ustedes con cosas que les dé curiosidad saber su pH, entonces lo pueden hacer ahí. Ya, por ejemplo, un vinagre, tal vez todos tienen en su casa. Un jugo de limón también pueden medir el pH. A veces en la casa igual compramos el bicarbonato de sodio, lo disuelven en agua y con eso pueden medir el pH. Ahí les va a dar las indicaciones de cómo pueden hacer y con qué verdura, en realidad con una verdura nos va a servir para tener un indicador de pH. Para esa práctica lo tienen que hacer en grupo, tienen que hacer un pequeño video que no dure más de 1,5 minutos, donde ustedes más o menos expliquen qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y mostrando lo que han medido y qué les ha salido. Además que tienen que adjuntar imágenes a su informe de laboratorio sobre esa práctica que hagan ustedes desde su casa. Si no les sale la experiencia, igual ponen en su informe qué fue lo que ocurrió o por qué ustedes creen que no les salió la experiencia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hablamos tanto del pH y cuál es su importancia en la industria? Por ejemplo, aquí tenemos 4 aplicaciones en industria de medir el pH. Una de las más importantes y en cualquier bibliografía van a encontrar que es para el tratamiento de agua potable y aguas residuales. Es decir, nosotros, imagínense que nos vendan o Saguapac o cualquier red de agua nos provean un agua con un pH ácido. A nuestro organismo le va a hacer mal. Entonces es importante tener un pH aproximado neutro. Y en el caso de las aguas residuales, igual se tiene que tener un rango de pH, porque ¿qué pasa si todas esas aguas residuales las largamos así a los ríos, a los lagos? ¿Cuántos peces van a morir tal vez por un pH demasiado ácido o demasiado básico? Entonces, por eso es importante su medición. En la industria alimentaria, como dice, para el control de ingredientes como levaduras y moho. Ustedes tal vez en microbiología, quienes hayan llevado, quienes estén llevando, deben saber que estos microorganismos, tanto las bacterias, las levaduras, los mohos, tienen un rango de pH a los que pueden vivir y fuera de eso pueden morir. Entonces, importante porque, por ejemplo, en la fermentación o más bien en la elaboración de cerveza, en el caso de las levaduras, necesitan un rango de pH para que esos microorganismos se desarrollen y no haya proliferación que pueda causar daño en el producto final. En la industria textil también, ya que el pH, un valor por encima o por debajo del valor establecido, puede afectar el color y además, como dice, las propiedades de coloración de los tintes. En la agricultura, si ustedes buscan en YouTube, van a ver cómo se mide el pH en la tierra o en el suelo, como bien lo menciona aquí, y cómo hacen la medición y por qué es importante para el cultivo de plantas,
Porque ¿qué pasa si un pH es ácido? ¿Será que esa planta se va a desarrollar? ¿Será que los cultivos van a crecer? No. Entonces tiene su importancia. Puede ser una medición muy sencilla, pero el dato es relativamente importante. Ahora, ¿qué es la conductividad? En el caso de la conductividad, es la capacidad que tiene cualquier solución o muestra para transmitir la corriente eléctrica. Esta conductividad depende de algunos factores, como son la cantidad de iones disueltos que hay en nuestra muestra que vayamos a medir, la cantidad de carga, que en realidad está relacionada igual a la cantidad de los iones, la movilidad de estos iones. Por ejemplo, si hay mayor temperatura, ¿será que esos iones no van a tener mayor dilatación dentro de una muestra? Sí, entonces su movilidad, el movimiento que haya dentro de ellas puede causar mayor o menor conductividad. Y la viscosidad del medio, no va a ser lo mismo medir la conductividad en una muestra de agua que en una muestra de aceite. En una muestra de aceite es mucho más difícil conducir la electricidad por la densidad que presenta esta muestra. ¿Cuáles son las unidades en las que se mide la conductividad? En el sistema internacional es Siemens por metro, pero la más utilizada es la Siemens por centímetro. Y también acá tenemos que se utiliza el micro Siemens por centímetro. ¿Por qué? Porque Siemens es una cantidad o una unidad para grandes valores, mientras que micro Siemens, por ejemplo, el agua tiene un valor en micro Siemens por centímetro. Es poco lo que conduce la electricidad el agua. También se puede utilizar en algunos instrumentos que miden la conductividad este valor, que es C, que igual significa conductividad eléctrica. Y aquí tenemos cuál es la relación. ¿Qué soluciones conducen la electricidad? No cualquier solución conduce la electricidad, solo son las soluciones electrolíticas. ¿Qué quiere decir las soluciones electrolíticas? Son aquellas soluciones que en una muestra se disocian en sus iones. Por ejemplo, aquí podemos ver una solución electrolítica, por ejemplo, sal disuelta en agua. ¿Qué sucede con la sal disuelta en agua? Se va a disociar o se va a separar, dividir en sus compuestos, como son el sodio y el cloro. ¿Qué son estos? Iones. Entonces, este tipo de soluciones son las que conducen la electricidad, y las que no conducen la electricidad, obviamente, son las no electrolíticas. Estas soluciones no electrolíticas, por ejemplo, la glucosa o el azúcar, ¿por qué no conducen la electricidad? Porque ellos permanecen en moléculas. Las moléculas no son iones, por tanto, no conducen la electricidad. Tienen que separarse en sus iones. Por ejemplo, un cloruro de plata en una disolución se va a separar en plata y cloro, por tanto va a tender a conducir la electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, conductividad del agua. A ver, ¿por qué creen que el agua pura tiene menos conductividad que un agua potable? Porque el agua potable tiene sal. ¿Ya? Y el agua pura, ¿por qué tendrá aquí menos ¿Perdón? ¿Por qué creen acá que el agua pura tiene menos conductividad? ¿Qué creen que ha pasado aquí para que sea menor el valor de conductividad en relación a este del agua potable? Por la menor cantidad de iones de magnesio. ¿Ya? Por el tratamiento químico que recibe el agua potable. Ya, muy bien. ¿Quién fue la que participó?
¿O quiénes participaron? Fernando Enríquez. ¿Perdón? Román Parada. Ya. Entonces es muy cierto lo que dicen sus compañeros. El agua potable aún con los tratamientos que recibe, porque el agua potable también recibe tratamientos, entonces se logra disminuir su conductividad o la presencia de sales o algunas otras partículas que lleva y se las logra reducir a esto. Pero el agua pura recibe, aparte de esos tratamientos tal vez físicos, como pasar por un intercambiador iónico, un ablandador de agua y todo eso, el agua pura recibe tratamientos adicionales que eliminan esos contenidos de sales que producen la conductividad en el agua. Entonces, por eso se logra reducir y es menor. ¿Cuál es el equipo que mide la conductividad? Obviamente es el conductímetro. Este conductímetro lo que hace es medir la resistencia o más bien la presencia de iones que presenta nuestra muestra y con estos iones pueden conducir la electricidad. En algunos casos, en el caso del conductímetro, que vemos en la imagen es el que tenemos en laboratorio, mide también la cantidad de sólidos totales disueltos. La conductividad está muy relacionada con la cantidad de sólidos totales disueltos. Cuando hablamos de sólidos totales disueltos, son las sales o el contenido de sales que presenta nuestra muestra. Entonces, por eso aquí, en esta flechita indica que la conductividad es directamente proporcional a la concentración de sólidos disueltos. Por ejemplo, si aquí les saliera un valor de, no sé, 1 microsiemens, entonces por esta conversión, el mismo equipo ya hace la conversión y ustedes presionan ahí este botón que dice Hold y les va a aparecer la cantidad de sólidos totales disueltos que tiene nuestra muestra. A ver, voy a ver si este video de aquí lo pueden ver. Porque... A ver. A ver si lo pueden escuchar. Me avisan si lo pueden escuchar. El conductivímetro con 100. ¿Se puede escuchar? Sí, se escucha. Sí se escucha, señor. Ya. HM Digital es un equipo para la medición de la conductividad eléctrica, sólidos disueltos y temperatura. En la pantalla aparecen dos valores. El primero corresponde a la conductividad eléctrica EC o los sólidos disueltos, dependiendo del modo que seleccione. Y abajo aparecen siempre los grados. El medidor viene configurado de fábrica para medir la EC en microsiemens, que es lo más común, aunque podemos cambiar a otros valores y factores de conversión manteniendo pulsado Hold Mode. La temperatura está determinada para medirse en grados centígrados. Si queremos cambiar a grados Fahrenheit, presionamos el botón Temp Cal. Una vez hemos seleccionado qué queremos medir, si conductividad eléctrica o sólidos disueltos y temperatura, y cómo lo queremos medir, iniciamos el proceso. Introducimos la punta del medidor en el líquido o solución que vamos a medir. Ligeramente agitamos el medidor para remover cualquier burbuja de aire o cargas eléctricas atrapadas. El medidor mostrará una lectura casi inmediata. Lo mantenemos en el agua hasta que se estabilice, aproximadamente 30 segundos. Si queremos acceder a la lectura fuera del agua, pulsamos Hold y guardamos los valores. En la pantalla aparecerá la palabra Hold y los registros se mantendrán hasta que volvamos a pulsar. Viene calibrado de fábrica, aunque después de haberlo usado varias veces es conveniente volver a calibrarlo. Para llevar a cabo este proceso, quitamos la tapa de la parte inferior. Encendemos el medidor presionando el botón On-Off. Nos aseguramos que el medidor está en el modo de conductividad eléctrica microsiemens, la configuración con la que viene por defecto, e introducimos el sensor en la solución de conductividad 1413 milisiemens por centímetro. Esta solución es la más apropiada para la mayoría de las aplicaciones,
Aunque si se ha configurado el medidor con otros parámetros, podremos utilizar otras soluciones para obtener unas medidas más exactas. Una vez introducido el sensor, pulsamos el botón TempCal durante unos segundos. La temperatura desaparecerá y en la pantalla aparecerá la palabra cal. El valor de arriba, el EC, empezará a parpadear. Con las flechas que se corresponden con los botones TempCal y Hold More, indicamos el valor de la solución en la que hemos medido. Pulsamos On y en la pantalla empiezan a aparecer de forma combinada las letras de la palabra cal. Unos segundos después, aparece End en la pantalla. Parpadea un par de veces y vuelve a los valores iniciales. El medidor ha sido recalibrado. En este medidor, como en el resto, es importante el mantenimiento. Si en la pantalla nos aparece parpadeando el icono de la batería, tenemos que reemplazar las pilas. Desenroscamos la parte de arriba, extraemos las antiguas y las sustituimos por otras con carga. Si se ha dañado el sensor, también podemos cambiarlo sin necesidad de deshacernos del medidor. Desenroscamos el anillo de la parte inferior, lo sacamos e insertamos el nuevo, alineando los orificios sin forzar. Volvemos a enroscar el anillo y listo para utilizar. Orbitech, líder en... Pudieron escuchar el video, ¿no? Ya, ahora vamos a continuar. Ahora, aclararles, sí, ahí mencionaba que para la calibración se usa cierto tipo de solución, pero esas soluciones, el rango va a depender, es decir, por ejemplo, en el pHímetro tenemos soluciones buffer de 4, 7 y 10, y aquí mencionaba un cierto valor de, por decir, 14.000 microsiemens. Eso va a depender de qué tipo de soluciones nosotros vayamos a medir. Si nuestra muestra, por ejemplo, es mayor que ese valor, deberíamos calibrar por encima de ese valor, con una solución por encima de ese valor de nuestra muestra. En el caso de nuestro equipo que tenemos en laboratorio, es similar, es parecidísima la forma de calibrar. Y es importante mencionar que este equipo también mide la temperatura, porque la conductividad, la temperatura tiene influencia en la conductividad y el pH. El rango de medición de este equipo es hasta 20.000 microsiemens, entonces tiene un alto rango de medición. Eso es todo. Ahora, entre los cuidados que podemos tener con este equipo, sería cuidar más bien el sensor que mide la conductividad, o también denominado electrodo. Ustedes pueden retirar esta tapita que ven aquí en el equipo y con esa proceder a la medición como vieron en el video. Es muy sencillo el manejo de un conductímetro o el pHímetro. Como lo ven, este es un equipo manual, portátil, sirve para hacer tomar o hacer la medición in situ, porque la conductividad con el tiempo igual puede variar. Entonces, para eso fueron diseñados este tipo de equipos, para hacer las mediciones en el lugar. Y es muy fácil de manejar. Ya vieron que presionando un botón pueden tener la cantidad de sólidos totales disueltos que tiene su muestra. Mide la temperatura, al igual que un pHímetro. Entonces, eso sería en cuanto al conductímetro. En el fundamento teórico, aparte de lo que tienen que copiar de la guía, van a incluir este cuestionario. ¿Cómo influye la temperatura en la medición de pH en la conductividad? Además, deben realizar una escala del pH y para cada pH colocar, dice, algún ejemplo. Es decir, en internet igual, ustedes buscan escala del pH y les va a aparecer varios. Por ejemplo, para el pH 14, un ejemplo, ¿qué muestra tendrá un pH 14? Ustedes lo ponen ahí. O de acuerdo a la experiencia que van a hacer, igual pueden poner ahí el valor que hayan obtenido.
Investigar cuál es la importancia de medir la conductividad en la industria. ¿Por qué será importante medir la conductividad? ¿Qué relación tendrá medir la cantidad de sólidos totales disueltos en nuestra muestra? Tal vez tener demasiada cantidad de sales en nuestra muestra genera incrustaciones en las cañerías, en las tuberías de la industria, y esto genera grandes problemas. Entonces ahí ustedes ya van a averiguar, y además van a hacer un listado de soluciones electrolíticas y no electrolíticas. ¿Cuáles eran las soluciones electrolíticas? Aquellas que conducen la electricidad y se disocian en sus iones, y las no electrolíticas no conducen electricidad y aparte que permanecen en moléculas cuando son disociadas en agua. Además, en la parte de anexos del informe, para cada equipo, por ejemplo, van a hacer esta pequeña tabla. Van a poner aquí el nombre del equipo, por ejemplo, el conductímetro, van a poner una imagen del equipo, ya sea de la presentación o cualquiera que busquen en internet. Van a hacer una pequeña descripción de lo que es el equipo. Por ejemplo, el conductímetro es un equipo que mide la capacidad de algunas soluciones de conducir la electricidad, así. La unidad de medición del conductímetro es microsiemens por centímetro. ¿Cuáles son las recomendaciones o cuidados? Aquí la detallan. Tal vez enjuagar el sensor o el electrodo después de cada uso, hacer el calibrado cada cierto tiempo, no tocar el electrodo con las manos, todo eso. En cuanto a la calibración, ¿cómo se hace la calibración? En el caso del pHímetro, primero se debe enjuagar el electrodo con agua destilada, luego introducir el electrodo en una solución buffer o tampón, ajustar el valor con un destornillador, todo eso tienen que poner aquí. Si tienen alguna pregunta, háganla, tal vez sobre el informe, la experiencia, pueden hacerla ahora. Todo este material que hemos avanzado ahora, se los voy a pasar, los voy a poner en Classroom para que ustedes se puedan guiar. Una pregunta. ¿Sí? ¿Este primer informe hacer a mano o en computadora? Este primer informe va a ser en computadora. Gracias. Otra pregunta, ingeniera, no sé hasta cuándo vaya a durar esto de según que va a haber el paro, pero no, algunos no, por ejemplo, ahora si van algunos van a encontrar todavía o estará abierto el laboratorio porque la otra semana no creo que abra la universidad, ¿cierto? Para sacar lo teórico, o lo teórico lo copiamos de la diapositiva, más la que mitigación que podemos hacer. Y los videos también no se va a poder hacer por lo que según puede ser el paro, o cómo hacemos eso, siempre para, ¿cómo le dicen? Precaución, digamos, no sé. Ya. Pregunto, no sé si me entiende. No creo que en este momento o a quienes les dé tiempo de ir. De todos modos, el fundamento teórico se los puedo pasar lo que dice en la guía por foto y ya ustedes lo copian a través de Classroom, se lo puedo subir. Ahora, en el caso de que hubiera paro y todo lo demás, cada uno lo hace en su casa, porque no es nada difícil cuando ustedes lo vean. Hacer esa experiencia casera no es nada difícil. Entonces lo pueden hacer con que cada uno, por ejemplo, Loren decide empezar y mide el pH del vinagre. Entonces ese es su dato. De otro de tu grupo decide medir el pH del agua, por ejemplo. Entonces ese ya es otro dato. Y van juntando cada uno sus datos, sus fotos. Tal vez el video no sea posible, pero sí tienen que adjuntar las fotos de la experiencia. Así que pueden trabajar de esa manera. El video, ¿cómo hay que hacerlo? El video es como si estuvieran haciendo cualquier práctica en laboratorio, pero por esto del paro no sabemos cuánto va a durar, ¿no?
Entonces, no es necesario que hagan el video si es que el paro se alarga, obviamente. Pero si se soluciona, si pueden reunirse, lo hacen, si no, no. Y solamente hacen como les mencionaba ahorita. Cada uno desde su casa hace y por grupo se comunican y mandan sus datos para quien vaya a hacer su informe. Ingeniera, una pregunta. La última ficha que nos mostraba de lo que es en grupo, ¿eso todos debemos tenerlos en nuestro informe o se debe presentar solo un trabajo de laboratorio por grupo? Solo un informe por grupo. Y en la carátula deben poner quién fue el responsable de elaborar el informe y más abajo todos los integrantes del grupo. O sea que, por ejemplo, sería la líder del que le tocó ese laboratorio es el que presenta en Classroom, los otros no. Así es. Ok. El informe es en computadora, ¿no? Este informe sí es en computadora. Deben hacerlo en computadora, tamaño carta, lo convierten a formato PDF y lo envían en Classroom. Ya yo le voy a habilitar la opción para que puedan subirlo. La bitácora, cada uno de los integrantes va a hacer bitácora y se lo pasamos al encargado para que lo ponga en anexos o cómo va a ser. Solo el responsable del informe sube su bitácora y tiene que estar todos los apuntes por si acaso. Igual eso se va a considerar en su nota. Y la nota es para todo el grupo. Entonces la bitácora va en anexo, ¿no? Sí. Disculpe, auxiliar, ¿hasta cuándo podemos entregar la tarea? Les voy a habilitar hasta el próximo viernes. Cada viernes se van a presentar los laboratorios y, por ejemplo, si el próximo viernes se me ocurre, por decir, el grupo de Gisela Fernández, a ver, defienda su informe. Usted tiene que compartir su informe y ir explicándome qué fue lo que hicieron. Y a cualquiera de su grupo le puedo preguntar, usted dígame cómo hicieron esto, qué piensa sobre esto, y también en función a eso se va a evaluar su informe. Puede como disminuir o aumentar la nota de su laboratorio o de su informe. Si nadie más tiene... A ver, dígame, Camila. Ya tomó lista, disculpe. Es que no pude conectarme al principio porque estaba mal mi internet. Ya tomé lista. Camila Valdés. Sí, por favor. Tomó lista, Inge. No sé si me puede considerar a mí más, por favor. A mí igual, por favor, Inge. Es que no daba bien mi internet. A ver, Tania, Laura, Torres Pinto. Flores Alcócer. Nadie más, ¿no? Yo, por favor, Inge. Torres, José Luis. Salas. A mí también auxiliar, por favor. Flores. Flores Choque. ¿Ya? A mí igual auxiliar, Torres, Pinto, José Luis. Sí, ya los registré. Ya. Ahora, si no tenemos más preguntas, en 4 minutos les va a aparecer un formulario en Classroom. Van a tener 15 minutos para desarrollarlo. Son preguntas sobre el laboratorio que hemos visto ahora. Ya es una pequeña evaluación o retroalimentación de lo que hemos visto ahora para ver si han comprendido, si han atendido el tema. Entonces ahí eso igual me va a servir para ver si han estado en clase hasta el final. Van a tener... Es individual. ¿Ya? Entonces, a ver, a Oringa les va a aparecer, yo creo, porque
¿Cuánto tiempo va a durar el equipo? 15 minutos va a estar habilitado. A ver, aquí, trabajo en clase.